Según la mitología griega, Minos era rey de Creta, el cual era una isla situada en el mar Mediterráneo oriental. Además, era uno de los hijos de Zeus y Europa, y de él proviene el nombre de la civilización minoica, la cual fue la primera civilización europea de la edad de cobre y bronce, que surgió en la isla de Creta. Esta civilización también formó parte de las civilizaciones egeas. No se sabe con certeza si Minos realmente existió, o si el nombre de Minos era la palabra cretense para decir rey. Pero lo que sí sabemos es que el rey Minos está relacionado con varios mitos, como el cabello púrpura, el laberinto de Creta o Dédalo e Ícaro. Un día, Minos lanzó un ataque contra Mégara. Al principio resultó ser muy difícil para sus hombres hacerse con la ciudad, ya que mientras que el rey Niso tuviera su cabello púrpura, su ciudad sería inexpugnable. Desafortunadamente, la hija de Niso, Escila, se enamora de Minos, y una vez cegada por el amor que sentía hacia este, decidió ayudar a Minos quitándole el cabello púrpura de su padre para después declarar sus acciones ante Minos y confesarle sus sentimientos. Minos se enfureció al saber las malas acciones que cometió la joven por él y rápidamente la rechazó. Tiempo más tarde, Minos consiguió invadir Mégara por completo y tras su victoria decidió volver a su isla sin escuchar los reproches de Escila, la cual estaba decidida a ir a Creta con él. Pero su padre Niso, convertido en águila marina por los dioses, comenzó a picotearla y más tarde esta se convirtió en un martinete. Tiempo después, Minos le pidió a Poseidón un gran y bello toro para sacrificarlo en su honor y de esa forma demostrar a sus ciudadanos que los dioses estaban de su lado. «O Neptune, oro te ut pulcrum taurum, ad meam insulam mitas, quintivi sacrificabo». Por lo que Poseidón accedió y le envió un bellísimo toro blanco a su isla. Sin embargo, una vez que Minos vio al toro, quedó tan asombrado por su belleza que decidió quedárselo y sacrificar a otro en su lugar. Poseidón, al darse cuenta de eso, castigó a Minos haciendo que su mujer Pasífae se enamorara del toro, que le envió, y de esa unión surgió el Minotauro, una bestia mitad hombre y mitad toro. Minos, escandalizado por este hecho, decide pedirle a uno de sus mejores inventores, Dédalo, que le construya una prisión para el Minotauro. Dédalo le construyó un laberinto y lo llamó el laberinto de Creta. Entonces, una vez al año, Minos traía a 14 jóvenes de Atenas para alimentar al monstruo. Teseo, el cual era el príncipe de Atenas, decidió hacer fin a esa tradición, por lo que viajó hasta Creta y con la ayuda de Ariadna, la hija de Minos, consiguió vencer al Minotauro, ya que ésta le había dado un ovillo de hilo de oro con el cual impidió que se perdiera dentro del laberinto. Cuando Minos se enteró de lo sucedido, entró en cólera con Dédalo y lo encerró a él y a su hijo Ícaro dentro del laberinto. Por suerte, el ingenioso inventor y su hijo consiguieron escapar de ese lugar con unas alas hechas de plumas, cañas y cera. Sin embargo, durante su trayecto de vuelta a Atenas, Ícaro se acercó demasiado al sol, derritiendo la cera de sus alas y haciendo que éste cayera en picado al suelo, llevándolo a la muerte. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado el vídeo.